Amén. Bien, estamos en la sección de Isaías, ya saben, de los capítulos 24 al 27 se le denomina el mini apocalipsis de Isaías, y es precisamente del 13 al 23 que hubo juicio a las naciones. Una vez que se ejecutó este juicio a las naciones, vemos ahora cómo es que se está ejecutando juicio a todas las naciones que no fueron mencionadas ahí. Aquí estamos en un tiempo que va a suceder en los tiempos finales, en un tiempo escatológico, o también denominado el escatón, precisamente el tiempo en el que el Señor va a llevar a cabo su juicio. Si se fijan en el capítulo 26, versículo 1, dice al inicio en aquel día, y en el 27 también en el versículo 1 dice en aquel día. Esto hace referencia a ese tiempo final en donde el Señor va a ejecutar su juicio. El juicio, ¿verdad?, va a tener que ser llevado a cabo para que se logre la salvación deseada que la humanidad ha tenido desde que fuimos lanzados del huerto del Edén. Recuerden que el huerto del Edén fue aquello que el Señor creó para que estuviera ahí la humanidad, pero debido al pecado se contaminó todo esto. Isaías dice que primero debe de llegar el juicio por el pecado y después la bendición de Dios, y en este tiempo que se nos está describiendo aquí en el capítulo 26 y 27 es ese tiempo de juicio en donde el Señor va a llevar a cabo ese castigo a todos sus enemigos. Vamos a notar que durante ese tiempo hay 4 cosas en las que debemos de estar pensando, y en especial nos va a hablar de un tiempo en el que el Señor va a proteger a sus hijos mientras que se está llevando a cabo el juicio. Después de este juicio final, cuando hablamos del tiempo escatológico, regresamos al Edén. Muy interesante esto, porque el Edén que se perdió en Génesis vuelve a aparecer en Apocalipsis 21 y 22, porque el Señor ahí es a donde nos quiere llevar, ¿verdad? Mientras ese momento llega, estamos viviendo, y piensen desde Génesis 3, que fuimos expulsados del Edén, y hasta Apocalipsis 20, estamos viviendo las consecuencias del pecado. Estamos pasando por mucha tribulación, y durante nuestro paso por ese tiempo del pecado, de la tribulación, pues requerimos un aliciente de parte de Dios, requerimos que Él nos diga cómo debemos conducirnos, porque recuerden que ¿quién está trabajando para que nosotros caigamos? ¿Quién está trabajando para que nosotros desobedezcamos a Dios? El enemigo, ¿verdad? El maligno, el príncipe de este siglo, el padre de mentira. Satanás está trabajando para que tú y yo desobedezcamos. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Bueno, él busca que en el momento de la tribulación, en medio de esa confusión que tenemos en medio de la tribulación y que no sabemos qué hacer, él quiere que nos concentremos en el problema, quiere que nos concentremos en la ofensa, quiere que nos concentremos en lo que nosotros quisiéramos que sucediera. Yo quisiera que sucediera esto y aquello, y cuando eso no sucede, no solamente nos desanimamos, sino que llegamos a la frustración y nos frustramos porque ¿por qué me sucede esto a mí? Es por eso que aquí, al ver lo que Isaías está diciendo al pueblo de Dios acerca del tiempo final que va a llegar, y durante su paso por el tiempo en el que se está tratando en contra del pecado, deben de reinar 4 pensamientos en la mente de las personas, 4 pensamientos a los que nos tenemos que aferrar en medio de la tribulación. ¿Cuáles son esos 4 pensamientos? Súplica. Debemos de suplicar a Dios. Otro pensamiento debe de ser de cordura. Pensar con cordura, pensar fríamente. Otro pensamiento es un pensamiento de esperanza y también un pensamiento de seguridad, saber que todo lo que hace Dios es correcto. Vamos a ver a cada uno de estos pensamientos al tiempo que estamos analizando la parte final del capítulo 26, porque esos pensamientos son los que debe de tener el pueblo de Israel al tiempo que pasa por la tribulación, pero también son los pensamientos que ustedes y yo debemos de tener en nuestro paso por la tierra, en nuestro paso
por la tribulación que ésta nos da. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 26 de Isaías. Dice Isaías 26, versículo 16. Isaías 26, versículo 16. Dice así: Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos de la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad, cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí vamos a encontrar esos 4 pensamientos. Y miren, primer pensamiento que debe de reinar, primer pensamiento al que te debes de aferrar en medio de la tribulación, primer pensamiento que debes de poseer, debes atraparlo, debes hacerlo tuyo y no soltarlo en ningún momento. Súplica, súplica. Debes de estar suplicando a Dios en medio de la tribulación. Dice aquí, versículo 16, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Noten, hablamos de que esto es un tiempo escatológico y les he hablado de que debemos de ver que tuvo que haber habido un cumplimiento en los tiempos de Isaías y después viene el cumplimiento escatológico. ¿Cuál es el cumplimiento en Isaías? Vámonos rápidamente a Segunda de Reyes 16. Segundo libro de los Reyes 16, porque desde que Evis Carballosa nos corrigió, se me olvida llamarle segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 16. Y vean lo que dicen los primeros versículos. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice ahí: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Noten esto, nos está hablando Peca, hijo de Remalías, está reinando en Siria y Acaz está reinando en Judá. Acaz es hijo de Jotam. Dice en el versículo 2, cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años. Y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Aquí estamos hablando del reinado de Acaz. Tenía 20 años cuando comienza a reinar y dice que no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Se nos dice ahí que aún hizo pasar a su hijo por fuego. ¿Cómo hacían pasar a sus hijos por fuego? Había un ídolo denominado Moloc. Moloc era un ídolo de bronce, un gran ídolo de bronce que lo calentaban a temperaturas muy altas. Y este ídolo Moloc tenía sus brazos extendidos y una especie de charola entre sus brazos. Y ya que estaba ardiendo ese ídolo de bronce, le lanzaban a un bebé a esa charola. Y esto lo hacían con la idea de adorar algún tipo de Dios. Dice aquí que Acaz hizo eso, hizo pasar a su hijo por fuego, dice ahí, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Pero no solo eso, sino que también en todos los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso, puso adoratorios. Ellos solamente encontraban un montículo, había un gran árbol ahí y ahí ponían un adoratorio. Y ahí adoraban. Acaz no solamente se
conformó con hacer lo malo ante los ojos del Señor, sino que promovió la idolatría. Él practicó la idolatría con sus hijos. Y noten que va a pasar el tiempo y van a venir a atacar a Acaz. ¿Por qué? Porque el Señor no va a tolerar eso. Recuerden que el Señor, lo que nos ha estado mostrando Isaías, es que cuando el pueblo de Israel se portaba mal, el Señor le mandaba otra nación en su contra. Y noten lo que va a pasar, versículo 5, ahí mismo. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Perdón, aquí les dije que Peca era rey de Siria, es al revés. Peca es rey de Israel, Rezín es rey de Siria. Regresemos, versículo 5. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Vienen a atacar a las tribus del sur, vienen las tribus del norte junto con Siria y vienen a atacar a las tribus del sur, pero no la logran tomar, dice ahí. No solo con eso los estaba enjuiciando el Señor, versículo 6. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron ahí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Noten, aquí Acaz está recibiendo el castigo de Dios por medio de otras naciones, y él dice: voy a pedirle ayuda a un rey más poderoso, que estos que me están atacando. Y va con el rey de Asiria y le dice, noten cómo le dice: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de la mano del rey. Cuando verdaderamente, ¿de quién eran hijos? Los israelitas, hijos de Dios. ¿De quién eran siervos? Los israelitas, siervos de Dios. Y este va y se presenta a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciéndole: yo soy tu siervo y tu hijo, ven y ayúdame. Dice en el versículo 8: y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Noten, saca todo de la casa de Dios, ¿verdad? Oro, plata, y se los manda al rey de Asiria. Dice versículo 9: y le atendió el rey de Asiria. Pues claro, con tanto oro y con tanta plata, dijo: ¿cómo no? Ven para acá. Pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Rezín. Dice ahí que entonces le ayudaron, ¿verdad? Y le ayudaron a quitarle a sus enemigos. Pero la realidad es que aquí no solamente estaba haciendo lo malo Acaz, sino que estaba yendo a pedir ayuda en un lugar correcto. Vamos al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Segundo libro de Crónicas 28, versículo 16. Nos está narrando la misma historia, pero nos da otros detalles. Dice en segundo libro de Crónicas 28, 16: en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de Cefela y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timná también con sus aldeas, Gimzo con sus aldeas, y habitaban en ellas. Y noten lo que nos dice el versículo 19: porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Judá. Versículo 20: también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Noten, ya le había pagado, lo ayudó con algunos de sus enemigos, le dijo: ¿ya viste que sí te puedo quitar a todos tus enemigos? Pues mira, ahora me hago de lado a ver qué te den.
pero ¿sabes qué? Si me sigues pagando, te vuelvo a defender. Es decir, ya pude en contra de tus enemigos, ¿tú crees que no voy a poder en contra tuya? Y entonces no le ayudan adecuadamente. Vean ahí, dice en el versículo 21, no obstante que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. ¿Se dan cuenta de lo que hizo Acaz? Me están derrotando mis enemigos, entonces mejor voy a adorar al Dios de mis enemigos, porque a ese sí los ayuda su Dios. No solo se le olvidó que eran hijos de Dios, no solo se le olvidó que Dios los protegía, se le estaba olvidando a Acaz que él estaba haciendo lo malo ante los ojos del Señor, que él estaba de idólatra, que él estaba entregando incluso su hijo a dioses ajenos, y todavía dice ahí que le añadió mayor pecado porque fue a adorar a los dioses de Damasco. Vean lo que dice el versículo 24. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y noten esto, y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. O sea, como Dios no me hace caso, cierro la Biblia. Ahorita para qué la leo, ¿verdad? Cerró la casa del Señor. Y entonces dice ahí, en el versículo 25, ¿verdad? Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para tomar incienso a los dioses, para quemar incienso a los dioses ajenos. Y noten la frase final, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Todos los problemas que va a vivir Israel, ¿verdad? Que estamos ahí en el capítulo 27, son a causa de lo que están haciendo sus reyes, en especial este rey Acaz. No están adorando a Dios en verdad, no lo están sirviendo como deben, y no solo no hacen eso, sino que van y consultan a otros dioses. Va a llegar el hijo de Acaz, Ezequías, y Ezequías va a decir, ¿sabes qué, Asiria? Yo sí creo en Dios. Vamos a ver esto, vamos al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Y está hablando de Ezequías. Vean en el versículo 1. Segundo de Reyes 18:1. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Muy interesante, él dice, ¿sabes qué, rey de Asiria? No te voy a servir. Regresemos a Isaías 26. Ya sabemos en qué tribulación está. Dice en nuestro versículo 16, Jehová, en la tribulación te buscaron y derramaron oración cuando los castigaste. ¿Quién es el que está ahí? Está Ezequías. Ezequías está haciendo que esto cambie. Ahora Ezequías está haciendo que Dios tenga su lugar. No va a ser como Acaz, que fue a buscar ayuda por otros lados. Él va a ser completamente diferente, porque él sí va a ir a buscar a Dios en oración. Dice ahí, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Esta palabra derramaron oración pudiera ser mejor traducida susurraban oración. Pero esta frase nos habla del dolor, el sufrimiento extremo que estaban experimentando. ¿Se acuerdan ustedes de Ana?
cuando va al templo a orar porque quiere que el Señor le conceda un hijo. Y dice que ella solamente susurraba, solamente movía sus labios, porque era tal su angustia y su aflicción que decía, solo Dios me puede ayudar. Es muy probable que esto es lo que nos trata de enfatizar aquí Isaías, en donde ellos están susurrando oración al Señor y diciendo, Señor, ayúdame. No son como Acaz, que fue a buscar a dioses ajenos, a los dioses de sus enemigos, creyendo que son mejores que Dios. Miren, si en el tiempo de Acaz hubiera existido el pare de sufrir, él hubiera ido con ellos. Si hubiera habido psicólogos, Acaz hubiera ido con un psicólogo. Acaz hubiera ido a que le profetizaran. Acaz hubiera ido a buscar ayuda en cualquier otro lado, como a veces aquí la andamos buscando por otros lados. No vayas con tus amigos, quien tiene la verdad es Dios. No vayas con tu mamá, quien tiene la verdad es Dios. Me decía mi hijo Karim, ¿dónde anda Karim? No le pedí permiso para decir que iba a hablar de él, pero por aquí lo vi hace rato. Le decía, hijo, ¿por qué luego no vienen a mí? Y me decía, no, Toño, pues ¿quién va a ir contigo? Para empezar sabemos que estamos mal. Y luego sabemos que nos vas a dar una revolcada en la Biblia, pues ¿quién quiere ir contigo? Vengan a que les demos su revolcada, se la merecen. Vengan a buscar la ayuda de Dios, no sean como Acaz que anda buscando por otros lados. Tenemos que venir a Dios, al mejor lugar que podemos ir buscando ayuda y consolaciones con el Dios del cielo, apoyados en los méritos de Cristo. Créanmelo, ninguno de los pastores, ni Rogelio, ni Héctor, ni Ernesto, ni yo, creemos que vienen por nuestra sabiduría. Vienen a escuchar palabra de Dios, vengan, no sean como Acaz, sean como Ezequías. Miren cómo era Ezequías. Vamos al capítulo 37 de Isaías, capítulo 37 de Isaías. Y vean aquí cómo es el rey Ezequías. Va a venir Sennacherib, que es el rey de Asiria, y los va a venir a amenazar y va a sitiar la ciudad. Vamos a llegar a ese capítulo y les voy a explicar más, pero ahorita les digo, va a sitiar la ciudad. Y ya que los tiene sitiados, los está amenazando, increpando desde afuera de la ciudad. ¿Saben qué? Vamos a acabar con ustedes y los vamos a destruir y vamos a, ¿se acuerdan que las ciudades eran amuralladas? Y entonces Ezequías oye esto, noten, capítulo 37, versículo 1. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Lo están amenazando. Y él, ¿saben qué hace? Viene a la casa de Jehová. Pero vean lo que él dice. Vamos al versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Los embajadores de Asiria le traían cartas. Esto dice el rey Sennacherib, que te va a destruir. Y él trae esas cartas, va a la casa de Jehová y las lleva y dice, y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Noten, llegó con las cartas ahí al santuario, ¿verdad? Y dice, Señor, esto es lo que dice Sennacherib. Este es el problema, esta es la amenaza. Y vean cómo dice ahí en el versículo 15. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron a todas las tierras y a sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. Fíjense lo que dice.
Sennacherib se viene a burlar de ti, Señor. No dice, ay Señor, llevamos ya muchos días sitiados, ¿quién va a aguantar? No lo soportamos, esto es muy doloroso, esto es muy pesado para mí. ¿Sabes qué, Señor? Sennacherib viene en tu contra. Es como si le dijera a Sennacherib, ¿sabes qué? Sígueme atacando, no sabes con quién te estás metiendo. Y le dice el Señor, mira, ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente Asiria ha destruido otros pueblos, pero los ha destruido porque tenían dioses de madera, dioses de palo. Pero tú eres el Dios de Israel, Señor. Tú sí puedes con este rey de Asiria sin ningún problema. Y por eso le dice en el versículo 20, ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Esta es la idea de suplicarle al Señor. No venga rogándole al Señor, ay, cambia a mi esposa, cambia a mi marido. Ay, ya no aguanto esto, mira cómo sufro, Señor. Ven y dile, Señor, que todo esto podamos librarlo para que tu nombre sea glorificado, para que vean en mí cómo es un siervo de Dios, para que vean en mí cuál es el ejemplo de seguir solamente a Dios y confiar en Él. Esa debe de ser nuestra súplica. Él no dice, ay, mira qué dolor tenemos. El sitio de los asirios duró varios años. Lo estuvieron amenazando constantemente. Y ¿sabes qué? Esto nos recuerda, en medio de la tribulación, nosotros debemos de suplicar que Dios sea glorificado, no que me libre del problema, no que me saque del problema en el que estoy, que su nombre sea glorificado, que yo sea un modelo de creyente, que todo mundo pueda ver que un cristiano es real cuando confía en el Señor. Nos decía hace un rato el pastor Romo en el estudio de Primera de Tesalonicenses que a veces nuestro testimonio es tal que la gente que nos rodea no quiere creer en el cristianismo, porque el ejemplo que damos es muy vago, es muy pobre, no sirve de nada. Mira, vamos a ver esto en el Nuevo Testamento, vamos a Filipenses y ve la oración, una de las tantas que hay de Pablo. Vamos a leer en Filipenses 1, versículo 9. Acuérdense de la vida de Pablo. Fue latigado 40 veces menos unos, fue apedreado, una vez fue dejado como muerto, otra vez es descolgado para que no lo mataran. ¿Sufría tribulaciones Pablo? Y cuando lo ven que diga, ay Señor, que cuando entre a la siguiente ciudad a predicar, que no me apedríen. Duele mucho, Señor. Vean lo que oraba Pablo. Vamos al versículo 9, Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué está orando Pablo? Para empezar, no está orando por él. Está orando porque todos los que le escuchan crezcan y abunden en ciencia y en conocimiento. Para que todos los que lo escuchen tengan el conocimiento de Cristo. Y dice en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Miren, lo vamos a ver en un momento. El Señor está más interesado siempre en que pases por la prueba que en librarte de ella. Pero cuando estás en medio de la tribulación, ¿sabes a qué te debes de aferrar? Solo Dios me puede sacar de esta. Solamente Dios puede hacer que esto sea de bendición para mí. Y entonces debes de caer de rodillas. Suplicarle a Dios. Señor, quiero que tu nombre sea glorificado cuando yo salga de esta prueba. No sé cómo lo vas a hacer, pero que todo mundo vea en mí que yo soy un tipo de creyente que cuando es amenazado, viene solo a ti. Busca solamente en ti la ayuda. Entonces, el primer pensamiento al que te debes de aferrar, el primer pensamiento que lo debes de poseer, abrazar, hacerlo tuyo, es que debes de venir en súplica solamente a Dios, suplicarle solo a Dios. En ningún otro lado está la bendición que estás buscando, sino solo en Dios. Segundo pensamiento,
Segundo pensamiento que debes de tener en medio de la tribulación: cordura. Cordura. Fíjense bien, vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice ahí en Isaías 26, 17: como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Noten, se describe Israel como una mujer en el alumbramiento, como una mujer en medio de los dolores. Las mujeres, ¿verdad?, que han tenido hijos, saben a qué está haciendo referencia aquí. Hay dolor, hay sufrimiento, hay mucha molestia, y dice ahí al final del versículo: así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Esa es la descripción que está sintiendo el pueblo de sí mismo. Pero vean lo que pasa, versículo 18: concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Dice que dieron a luz y no hubo niño, no hubo bebé. 9 meses de embarazo, los dolores de parto, el sufrimiento. ¿Y qué salió? Nada, nada. ¿Por qué? Porque quien los había estado gobernando, ¿quién era? Acaz, que no sabía acercarse al Señor. Y muy interesante, porque dice: ninguna liberación hicimos de la tierra, ni cayeron los moradores de la tierra. Tal vez aquí se están acordando el pacto que el Señor había hecho con Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y dicen: ya pasamos por sufrimiento, ya pasamos por dolor, ya hemos recibido todos los dolores del alumbramiento, y no pasó nada. No hay nada, no hay liberación en la tierra, ni siquiera los moradores de la tierra han sido quebrantados. Fíjense lo que está pasando aquí. El hecho de que Acaz haya entregado oro y plata a Tilgat-Pileser no le sirvió de nada. ¿Se acuerdan que no lo defendió? O sea, sus esfuerzos, lo que él dijo: ya sé cómo librarme de esta, voy por el rey de Asiria. Sus esfuerzos no sirvieron para nada. Entregó todo el oro, dio todo el dinero y dijo: con esto ya me libro. Pues ni con eso se libró, ¿verdad? Digamos que Acaz lo hizo en sus propias fuerzas, no confió en Dios, no pensó en que Dios lo ayudaría. Y sería normal, ¿verdad? Porque pues él hacía lo malo ante los ojos del Señor. Él no tenía confianza en Dios, él no podía poner su confianza en Dios. Inició mal, confiando en el oro y en la plata, confiando en sus relaciones con el rey. Inició mal pensando que él tenía una mejor idea que la que podía tener Dios. Y cuando algo inicia mal, ¿cómo acaba? Mal, mal, ¿verdad? Hubo más problemas. Dice: no hicimos ninguna liberación, ni cayeron los moradores del mundo. ¿Quién va a tener que ejecutar su juicio en contra de los moradores del mundo? El Señor. Lo vamos a ver en un momento. Ningún esfuerzo humano puede librarte de lo que Dios te puede librar. Y entonces, en medio de la prueba debe de haber cordura en tu mente. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando después de que David se mete con Betsabé y viene el profeta y le dice: ¿sabes qué? Tú has pecado en contra del Señor. Y el Salmo 51 nos describe la oración que hace David y dice: contra ti, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No dice: ay, perdón porque maté a Urías, y perdón por Betsabé, o tampoco llega diciéndole: ay, Señor, pues ¿para qué me hiciste tan débil que yo cayera al pecado con Betsabé? ¿Por qué le hiciste tan guapa a Betsabé para que yo me distrajera? No, hay un reconocimiento total: contra ti, Señor, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vamos a Primera de Pedro, para que lo veamos en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro. No te me escondas. Primera de Pedro. Y vamos al capítulo 2. Aquí él está hablando de los siervos, pero es muy interesante la forma en la que lo describe. Dice en el 18: criados, Primera de Pedro 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. Entonces decimos que en medio de la prueba debe de haber cordura. Piensa, sé honesto contigo mismo, sé honesto delante de Dios. ¿Estás pasando esos problemas porque pecaste? ¿Hiciste lo malo? Bueno, ¿qué te mereces? El castigo de Dios. Entonces, calladito, me lo merezco. Ya, mejor ni digo nada. Pero puede haber otra causa. Puede ser que a lo mejor tú haces lo justo, tú haces lo correcto, tú haces lo bueno y aún así te llega tribulación. ¿Sabes qué? Nunca se olviden de Job. A lo mejor el Señor te está poniendo de ejemplo y dice, háganle lo que quieran y van a ver que va a seguir fiel a mí. Entonces, dentro de la tribulación debe de haber cordura y decir, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Me alejé yo de Dios? ¿Huí de Dios? ¿No quise hacer lo que Dios me mandaba y ahora que me encuentro en un problema grave vengo a reconocer a Dios? ¿Qué me toca? Castigo, me callo y lo soporto. Pero a lo mejor tú dices, no, yo soy como el santo Job, que lo dudo. ¿Sí? Ya si dices eso vas muy mal. ¿Sabes qué? Pues no, pues sí, no soy el modelo de creyente, pero ahí la llevo. Entonces, ¿sabes qué? Dios me está poniendo de ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer en medio de la tribulación? Cordura, cordura. Sé honesto contigo mismo y di, Dios me quiere de ejemplo. ¡Wow! Voy a dar ejemplo. Y entonces debemos de entender lo que hizo David, él reconoció ese pecado. Debe de haber cordura, reconocimiento de por qué estoy en esta situación. Reconocer es confesar. Señor, en efecto me he alejado de ti, en efecto no he confiado en ti, en efecto no he leído la Biblia, en efecto no he orado y Señor, qué bueno que me estás metiendo en este problema porque me acuerdo de todo lo que tengo que hacer. Debe de haber cordura, no te engañes, ¿verdad? Y ahora imagínense que todo el pueblo está pasando por la tribulación. El Señor todavía los va a quitar a sus elegidos, pero todavía todo el pueblo está pasando por la tribulación. Ahora imagínense cuando llegaron las amenazas de los asirios, más adelante todos se van a ir a la cautividad a Babilonia, y que dijeran, ay, pero si yo no hice nada, fue Acaz. Tú vas ahí en el grupo. Tú vas ahí y dice, y te aguantas también y te callas. Entonces, el primer pensamiento que debe de haber en medio de la tribulación es súplica, suplicar a Dios, ir solamente a Dios. Nadie más tiene la respuesta, nadie más tiene la solución. El segundo pensamiento debe de ser cordura. Sé honesto contigo mismo. A Dios no lo puedes engañar, Dios sabe todos los detalles de tu vida. Y aún así te ama. Sabe la porquería que somos y aún así nos ama. ¿Qué le puedes esconder a Dios? Ve con Dios y sé cuerdo, sé honesto. Dile, Señor, he pecado contra ti. Tercer pensamiento. En medio de la tribulación debe de haber confianza total en Dios. Tercer pensamiento, confianza. En medio de la tribulación debe de haber completa confianza en Dios. Dice el versículo 19, y presten mucha atención porque se va a poner peor. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Muy interesante. Acuérdense, están en medio de la tribulación, vienen a atacarlos. Y les dice el Señor, lo primero que les está diciendo, esto es consuelo, les está avisando lo que va a pasar. Y les dice, tus muertos vivirán,
tus cadáveres resucitarán. No les dice, no morirán. No. No les dice, nadie te va a tocar porque eres mi hijo. No, les dice, tus muertos vivirán. Es decir, te van a matar, pero vas a vivir, ¿qué te preocupa? Tus muertos, ¿verdad? Tus cadáveres van a resucitar. Les dice, se van a morir, pero no se preocupen, yo los hago vivir después. O sea que ni la muerte les debe de preocupar. Van a morir muchos israelitas. Recuerden, los únicos que van a resucitar van a ser los obedientes. Los únicos que van a experimentar la vida eterna son los obedientes. Y vean el mandato. Les dice, debes de tener plena confianza en mí, en que yo te puedo resucitar, pero vean el mandato que les da. Imperativos, despertad y cantad, moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Le está diciendo, yo no tengo ningún problema en hacerte vivir. Yo soy el único que puede dar vida. Mira, el pecado da a luz muerte, pero yo sí puedo dar a luz vida. Y piénsenlo, ¿verdad? Piénsenlo. ¿De dónde nos rescató el Señor? ¿Cómo vivíamos ustedes y yo? Efesios 2, muertos en nuestros delitos y pecados, y aún así Dios nos dio vida. ¿Y a qué vida se refiere ahí Efesios? Vida espiritual, entendimiento de Cristo, poder comprender lo que Él es. Pero el Señor, noten, puede sacar vida de cualquier cosa. Vamos a Ezequiel 37, por ahí andan las grabaciones, ya estudiamos este libro. Ezequiel 37 se llama el Valle de los Huesos Secos. Y aquí habla de la resurrección, de la capacidad que Dios tiene de dar vida aun cuando hay unos huesos secos. Dice en el 37:1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Noten, dice que va por un valle, es una visión. Pero en esta visión el Señor le va a ilustrar cómo es capaz de regresar la vida. Y dice que va por un valle lleno de huesos secos. Y es muy interesante porque al final del versículo 2 dice, y por cierto, secos en gran manera. La forma en la que lo dice en hebreo es secos, secos. O sea, es el énfasis que del hebreo. O sea, estaban bien secos, o sea, no había ya nada de vida, no tenían alguna carnita ahí pegada a los huesos, estaban bien secos. Ya no había ADN. Ni siquiera podían sacar ADN de esos huesos. Y noten qué le dice en el 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y el Señor le está hablando a unos huesos y los huesos le van a oír. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Parece así película de terror de hollywoodense, ¿verdad? Dice, van a venir los tendones y los músculos, se les van a pegar a los huesos y de repente van a empezar a andar porque el Señor les va a dar vida. Al Señor no le interesa qué tan secos están. Estos huesos están secos, secos. Nadie puede dar vida sino el Señor, y nos la dio a ti y a mí, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y les está diciendo ahí en Isaías 26, ¿qué te preocupa que te maten? Yo te voy a resucitar. Y acuérdense, si te matan nada más es una vez y ya. Malo fuera que se repitiera y te volvieran a matar y te volvieran a matar. Te matan una vez y se acabó. Confíen en mí, dice el Señor. ¿Se acuerdan de Lázaro? Cuando el Señor lo va a resucitar, y le dice, el Señor ya tiene 3 días y hiede. ¿Y qué dice el Señor? Yo puedo resucitar de donde yo quiera. O sea, ustedes no se preocupen, yo voy a sacar a Lázaro. Y les dice, regresemos a Isaías 26, dice, despertad y cantad, moradores del polvo. ¿A quién le está hablando? A unos huesos secos, secos como estos, ¿verdad? Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Dios puede dar vida a cualquier cosa. Y noten, el peor estado en el que te pudieras encontrar
El peor estado en el que nos pudiéramos encontrar nosotros es muertos. Ese es el peor estado. Y Dios dice, no te preocupes por eso, yo te puedo dar vida. La muerte no te debe de preocupar. Nos preocupan otras cosas que nos debemos de deshacer de ellas. Pero noten, esto es muy importante. Aun cuando estemos en el peor sufrimiento que pudiera ser la muerte, debemos de tener plena confianza en Dios. Vamos a Hebreos. Y noten cómo dice Hebreos 5. Vamos a leer desde el 7. Hebreos 5, 7. Dice Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se acuerdan qué momento es este? Cuando el Señor está orando antes de pasar por la crucifixión y le dice, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Y dice ahí, noten ustedes, fue oído a causa de tu temor reverente. Dios lo escuchó. ¿Se lo concedió? No, pero sí lo escuchó. Y no le concedió que no pasara por la muerte. Y vean lo que dice el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿De qué sirven las pruebas? Para aprender obediencia. Jesucristo tuvo que pasar por la cruz. Y dice que aún Cristo, en medio de la cruz, aprendió obediencia. ¿Qué se nos espera a ti y a mí? Jesucristo era perfecto. La prueba, la tribulación va a estar ahí presente. Jesucristo aprendió del sufrimiento. No quiso abandonar el sufrimiento, se quiso mantener ahí porque sabía que esto era bueno para nosotros, que esto era bueno para el plan de Dios. Para él no era nada bueno, pero para Dios y para nosotros era perfecto. Y se mantuvo porque así obedeció. Tú y yo tenemos que imitar a Cristo. No digas, ay hermano, nos la pone muy difícil ser como Cristo. Para eso estamos en la tierra, para ser iguales a Cristo. Tenemos que salir crucificados. No se preocupen por eso, porque Dios de los muertos nos puede sacar. Entonces, el pensamiento que nos debe de llegar en la tribulación es súplica, suplicar a Dios, cordura, pensar coherentemente, ¿por qué estoy aquí? Confianza, páseme lo que pase, Dios me va a sacar adelante. Dios va a salir victorioso porque quien tiene que ser glorificado es Dios, no yo. Y último pensamiento, seguridad. Regresemos a Isaías 26. Isaías 26. Dice ahí en los versículos 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Seguridad, debemos de tener plena seguridad de que Dios va a hacer todo. Noten, este texto lo que nos está diciendo es que cuando Dios vaya a ejecutar su juicio sobre la tierra, le dice a su pueblo, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito, un momento, en tanto que pasa la indignación. Nos está hablando de esa protección que Dios va a dar a sus hijos en cuanto se está llevando a cabo el juicio global. Dios siempre ha protegido a los suyos, recuerden. Dios nos habla la Biblia que va a ejecutar un rapto cuando esté esto sucediendo. Y les dice, cierra tras ti tus puertas. Esa frase, cierra tras ti tus puertas, nos hace recordar que Dios da una protección especial siempre a todos los que guardan sus mandamientos. Y esa protección, vean el contexto, no se pierdan, no es que te libre de problemas. Esa protección no es que te quite los problemas. Esa protección es que pases por los problemas, aún por la muerte, como ya lo leímos, y salgas victorioso. Pero ¿cuándo? Cuando el Señor lo diga. ¿Qué nos hace recordar esto? El Señor siempre ha protegido a los suyos cuando va a ejecutar un juicio global. ¿Se acuerdan de Noé?
El Señor iba a ejecutar un juicio global en toda la tierra. Muy interesante porque algunos dicen que fue un diluvio local, no, fue un diluvio universal. Y esto es muy interesante porque los geólogos, a pesar de que lo saben, no se divulga, se hacen un análisis estratigráfico, que es un análisis de las capas de la Tierra, a eso se le llama análisis estratigráfico. La capa 11 a nivel mundial es la misma. Por un lado está la cordillera madre y todo esto, pero la capa 11 a nivel mundial es la misma. Y esa capa 11, a partir de Jerusalén y hacia adelante, tiene la misma inclinación por toda la tierra, hablando de que ese diluvio debió haber sido cierto. Y entonces el Señor, cuando iba a ejecutar su diluvio universal, protegió a 8 personas, porque con esas iba a poblar la tierra. ¿Se acuerdan de Lot? Cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra y dice, solamente Lot y su familia van a salir para que yo ejecute mi juicio ahí. ¿Se acuerdan de la salida de Egipto? Los primogénitos. El Señor dice, todos los que unten con sangre del cordero los postes de su puerta y el dintel van a ser protegidos en lo que pasa mi juicio sobre todo Egipto. El Señor protegiendo a su pueblo antes de ejecutar un juicio terrible. Y vámonos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, vean lo que nos dice ahí. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17. El Señor va a proteger de una manera muy especial al pueblo de Israel cuando llegue Sennacherib, lo vamos a ver en su momento. Ezequías va a poner un doble muro a la ciudad, va a cerrar los pozos de agua y los va a conducir por medio de un canal maravilloso que hasta la fecha no se explican cómo lo pudieron hacer. Y van a meter el agua a la ciudad sin que se den cuenta los ejércitos de Asiria, les va a estar entrando agua y los asirios afuera esperando que se les acabe el agua, y estos literalmente se bañaban en el muro. Sí, síganse esperando a que se nos acabe el agua, no se va a acabar. Pero nos habla de que cuando Dios esté ejecutando un juicio, va a haber protección para nosotros, para los que somos suyos. Dice en 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra para arrebatado, ¿se acuerdan cuál es en el griego? Sarpazo. El Señor va a hacer un sarpazo, nos va a arrebatar antes de que Él ejecute el juicio global sobre la tierra. Y esta es la protección de la que nos habla Isaías 26:21. Solo un poquito, cierra tus puertas en lo que pasa mi indignación. El Señor va a proteger a todos los que son suyos y no va a ejecutar una disciplina como lo que va a ejecutar en contra del mundo. Acuérdense, a sus hijos los disciplina, a sus enemigos los destruye. Y es por eso que el Señor nos dice, mira, ve lo que hice con Israel, que te sirva de ejemplo, lo que le dije a Israel en Isaías. Tú debes de tener en medio de la tribulación un corazón, un pensamiento que vaya a suplicarle a Dios. Tú debes de tener un corazón, un pensamiento que piense con cordura, que diga, ¿por qué estoy en esto? Por alejarme de Dios, por no obedecer a Dios, por no confiar en Él. Me lo merezco, Señor, lo que tú hagas está bien. Una confianza total. Aunque me mates, Señor, aunque me quites la vida, sé que en ti estoy confiado. Y una seguridad total, porque el Señor siempre nos va a proteger, no como tú quieres, no como tú lo deseas. Va a ser pensando en que Él quiere lograr su plan perfecto en ti. ¿Pero qué requiere de ti? Obediencia, súplica, cordura, confianza, que tengas la plena seguridad de que Él va a hacer sobre ti. Ninguna tribulación presente puede ser comparada con la muerte. Por lo que estés pasando, por la peor injusticia que te esté sucediendo, no es comparada al juicio universal. Sopórtalo. Dios quiere que aprendas, Dios quiere que aprendas de esto, que confíes en Él. Él venció el pecado para llevarnos a la verdadera paz, a la paz eterna. No te creas la falsa idea de que viniste al mundo a ser feliz. No, acuérdate lo que nos dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción,
Aquí venimos a tener aflicción. O sea, no le busques. O sea, no vayas a ser como Acaz, ¿verdad? Porque si eres como Acaz te vas a ir con los pare de sufrir. Ay, porque ahí voy a parar de sufrir. Dios nos dice que el único camino a la felicidad es el sometimiento a Dios. El único camino, la verdad y la vida es Cristo. Ese es el único camino. Y nuestra seguridad, ¿cuál es? ¿Estoy caminando por el camino a la felicidad en obediencia, confiando en Dios, o rogándole solo a Él, confiando solo en Él, teniendo pensamientos de cordura, viniendo a la Biblia y decir, ¿cuál es mi vida? ¿Cómo me estoy portando yo delante de Dios? Eso es lo que nos va a llevar verdaderamente a la vida eterna. Súplica, confianza, seguridad, cordura. Oremos a nuestro Señor. Padre, sabemos que aquí sobre la tierra hemos de ser afligidos por muchas pruebas. De hecho, a veces ni siquiera estamos bajo pruebas y nos llega la aflicción. El clima nos altera, Señor. Cualquier cosa que nos agobia nos altera. El recibir consecuencias del pecado nos altera. El que seamos vituperados por mostrar la fidelidad a ti nos altera. La tribulación nos llega con mucha facilidad. Y nuestro estado emocional fácilmente se altera, pero tú guardas en perfecta paz a los que en ti han confiado. Ayúdanos a recordar que la verdadera paz no está sobre la tierra. Permite que podamos recordar que en medio de la tribulación debemos abundar en súplica a ti, debemos tener cordura, al menos entender desde la perspectiva humana qué nos está sucediendo, entender que sin importar que sea lo que tengamos que pasar, no debemos de perder la confianza en ti. En medio de la tribulación, recuérdanos, Padre, que en tu regazo es donde más seguros estamos. Nuestra mente trata de engañarnos. Nuestra carne nos quiere llevar a la desobediencia, pero estar confiando solo en ti nos llevará a la verdadera felicidad, que es estar a tu lado siempre. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros lo pueda recordar y que en todo momento tengamos en nuestra mente buscar agradarte solo a ti, buscar que en medio de la tribulación, durante la tribulación, al final de la tribulación, la honra, la gloria y el honor sean dados solamente a ti. Padre, es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.